Bueno, buenos días a todos. Que el Señor me les bendiga. Los voy a dejar que ustedes dejen de hablar para empezar, amén. Que su alma entre en reposo. Que usted le dé orden a su alma, que se alinee. Y quiero que miren el tablero, Sofía. ¿Qué dice? El pastor nos habló ahora 8 días del tema del gobierno, ¿sí? ¿Fue así? ¿Estamos bien? Que el gobierno se rige por muchas normas, el gobierno natural, terrenal. Pero yo quiero conocer el gobierno celestial. Y es allí donde el Padre quiere que usted y yo nos introduzcamos. En el gobierno de Dios, pero, aquí está el pero, y donde por medio de la palabra nos vamos a dar cuenta que estamos bajos aquí en esta palabra tan pequeña, que se llama obediencia. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos obedientes en el mundo terrenal y natural? Cuando nos dan una instrucción y no hay problema de cumplirla. Los que trabajan, hay un jefe. Los hijos que tienen padres, me meto ya a la cocina. Y cuando papá y mamá empiezan a dar una voz, el nivel de obediencia se empieza a mirar con los gestos. ¿Están de acuerdo conmigo, papitos? Qué lindo el Señor. Bueno, hoy lo que yo traigo para este lugar, le voy a hablar un poquitico de Adán, le voy a hablar un poquitico de Saúl, que fueron 2 hombres donde se les delegó gobierno, porque a Saúl se le delegó como rey, ¿sí? Por medio del profeta Samuel, para ungirlo con un gran propósito del Señor. Pero Saúl no fue, obedeció como él quiso. Diga conmigo, obedeció como él quiso. Y para nosotros empezar a obedecer, necesitamos obedecer no como usted y yo creemos, sino como Dios dice, como Dios da las instrucciones. Y vamos a recordar, yo no sé los que son cristianos, los que no son visitantes, los que han escuchado la historia de Jun, un gran pastor, un gran hombre que supo escuchar, supo obedecer, y se le reveló y se le fue entregado un gran misterio, un gran ministerio. Resulta que en China es prohibido predicar el evangelio. Les estoy contando una historia de hace muchos años. Y había una familia que estaba viviendo una situación. ¿Cuántas de acá viven situaciones? De diversos colores, tamaños. Pero sabemos que las situaciones son lindo el escenario para entrar o salir del propósito de Dios. Entonces, Jun era hermano de 4 hijos. Papá estaba enfermo, padeciendo de cáncer. Pero allí en esa familia se encontraba, diga conmigo, una gran mujer que tenía mucha fe. Empezó a llevar a sus hijos a la presencia de Dios. Empezaron a clamar por la sanidad de ese papá, de esa casa. Fue tanto el poder de Dios de esas oraciones de sus hijos, de la esposa, que el Señor les hizo el milagro. Fue sanado de cáncer. Este hermanito de los 4 se le reveló tanto el poder de la fe, el poder de la oración, que se decidió por seguir esa voz. En China era prohibido predicar el evangelio. Y él le dijo a la mamá: mamá, yo quiero una Biblia, quiero conocer a Jesús. La mamá le dijo: no, mi amor, aquí es prohibido tener Biblias. Se empezaron a meter en el cuento. Empezó el hambre, porque cuando hay hambre usted toca puertas, cuando hay hambre usted se desespera, se enoja
cuando no hay comida, cuando la nevera no está llena. El hambre de este hombre fue un hambre espiritual. Se interesó mucho en conocer a Dios. Fueron y buscaron, caminaron muchos pueblitos, aldeas, hasta que llegaron a una casa donde vivía un ex pastor. Él decidió no ser más pastor. Guardó su Biblia. Y él le dijo: pastor, necesito que me regale su Biblia. Lo más lindo de esto fue que el pastor le dijo: no te la puedo regalar porque es prohibido. Pero si tú quieres una Biblia, Dios te la va a dar. ¿Cuántos aquí están pidiendo milagros? Y este ex pastor le empezó a dar unas instrucciones, la voz. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dé la Biblia? El pastor le dijo: lo único que tienes que hacer es orar todos los días y decir: quiero una Biblia, Dios, amén. Quiero una Biblia, Dios, amén. Quiero una Biblia, Dios, amén. Esa era la oración, concreta, puntual. Esa oración duró un mes y Jun se cansó. Fue nuevamente a la casa del pastor, del ex pastor. Pastor, llevo orando un mes y nada, que aparece la bendita Biblia. Le dijo el pastor: ah, bueno, si no te funcionó con la oración, tienes que empezar a ayunar. Tienes que empezar a clamar arrodillado. Él amaba oír y obedecer. Hizo tal cual. Se demoró un tiempo más largo que el primer mes. De estar ayunando, de estar orando, postrado, ya habían 3 clases ahí de acciones para que esa Biblia llegara. Él tuvo una visión. ¿Cuántos creen que los que buscan al Señor con hambre, algo pasa? Algo sucede. Le llegó una visión donde él veía a un anciano introduciéndole un pedazo de pan como el que usted se comió en esta mañana. Cierto que a veces comemos la cena como tan... supiéramos el valor espiritual que es comer pan y tomar vino. En la visión, ese anciano le mete el pedazo de pan a la boca. Resulta que al otro día le tocan la puerta. Sale Jun y la abre. Y había una bolsa negra. No había nadie. ¿Y ustedes qué creen que había dentro de la bolsa? La Biblia. Y resulta que en la visión de introducirle el pan del anciano a Jun, ahí fue cuando Dios introdujo la palabra en él. En 20 días se aprendió todo el evangelio de Mateo. ¿Usted sabe qué es aprenderse un capítulo de una Biblia? Y de ahí para allá, imagínense qué pasó con Jun. Salvó toda su casa, empezaron a visitar las familias y creyeron en Dios. Fue una familia que logró muchas cosas en Dios. Usted puede decir: ¿le tocó fácil a Jun? No. ¿Cuántos aquí estamos pidiendo milagros? ¿Cuántos estamos ayunando? Se bajó el amén. ¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos clamando? Ese es el tema de la iglesia del hoy. La iglesia del hoy es una iglesia muy light. Todo fácil, todo chévere, todo instantáneo. Yo vendo chuletas, me perdonan porque son muy fáciles para sofreír. Pero el tema del evangelio y de lo espiritual, esto es de tiempo, esto es de fe. Las que creen o los que creen que esta palabra es para usted, a usted le puede cambiar la vida hoy con este testimonio de Jun. Lo bonito de la enseñanza de este testimonio es que yo veo ahí un hombre que tuvo fe por el milagro en su casa, un hombre que aprendió, fue sensible a escuchar la voz de Dios y fue sensible a la voz de su ex pastor. Sea como sea, fue pastor, tuvo un llamado del cielo, pero pues lo dejó tirado. Pero el cielo lo tiene como pastor, como a muchos hijos de Dios.
Vamos a leer Deuteronomio 28, 1, 2. Deuteronomio 28, ya lo hemos tocado. Usted quizás lo ha dado, lo ha enseñado, me voy a quedar ahí, lo ha enseñado. ¿Cuántos han enseñado Deuteronomio 28, 1, 2? Diga conmigo, yo lo he enseñado. Lo hemos enseñado, ¿cierto? Yo creo que tú lo trajiste un día también. El primer culto del año. Y dice, acontecerá, entonces diga su nombre, acontecerá que Sinayi, diga su nombre, acontecerá que Sinayi, Sofía, Marta, Ivonne, Josué, José Andrés, Viviana, Xiomara, Harold, no los puedo nombrar a todos. Acontecerá que Sinayi, me voy a personar de esa palabra, escuchara atentamente la voz de Jehová, su Dios, para guardarla, para ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para que Jun fuera exaltado en las naciones, Dios le entregara esa riqueza de aprenderse la Biblia y soltarla y enseñarla, tuvo que pagar un precio. Para que usted sea exaltado, los que aquí están conmigo, a mí nadie me llama, yo no tengo amigos, son indiferentes conmigo, revisemos. A veces, el no estar en esta dimensión de obediencia, de obedecer los estatutos del Señor, hay algo que viene en contra de su vida y la mía. Usted no va a ser exaltado en ningún lugar. Usted entra en lugares de trabajo donde se vuelve esclavo del trabajo. Y mucha gente cree que el trabajo a veces es de mucha bendición. Sí, pero hay trabajos que son muy esclavizantes. Entonces, aquí se empieza a dañar el diseño. El tema es que cuando usted y yo aprendemos a obedecer, a escuchar y obedecer, podemos vivir esta palabra. Cuando una persona es nacida de nuevo, yo le puedo decir con autoridad, es una persona que empieza a tener temor por lo que escucha. Quiere obedecer lo que escucha. Empieza a amar instrucciones. Empieza a ser atento a las instrucciones. Y es un ejercicio diario. Así como lo hacemos en lo natural, lo debemos hacer con la Escritura. Cuando yo fui esta semana a renovar mi pase, que hoy le doy la gloria al Señor, tengo pase de conducción, porque aprendí la legalidad, eso lo celebro y lo nombro y puedo juzgar la tiniebla porque no tiene nada de eso en mí. Le doy la gloria al Señor porque atendí eso. La niña decía, dedo, el índice, el pulgar, y yo, ay Dios mío, que me diga el dedo que es y yo ponga el que no es, porque yo quiero aprender esto, obedecer, escuchar para obedecer, pero a veces no aprendemos a escuchar y por eso no obedecemos. Cuando me dice ella y me hace todos los exámenes, yo entré ahí y cuando me cerraron la puerta del de oído, yo le tengo fobia a los lugares encerrados. Si usted me deja en su carro y si a su carro se le dispara la alarma y si se suben los vidrios solos, vea, yo quiero salir corriendo, nadie sabe. Eso le estoy pidiendo a Dios que me libere de eso porque eso no es normal. Cuando me encierro en ese cuarto y me ponen esos audífonos, eso me apretó y se vino a la puerta y yo le metí el pie. Y yo, quietica mamita, hasta aquí. Y empecé todas las señas, ella me decía, si es aquí, levante la mano, los que han hecho el ejercicio. Cuando salí me dijo, excelente, pero estás en problema. Y yo, ¿por qué? Porque vas a escuchar hasta los ruidos de tu vecino y te puedes meter en problemas. Yo, wow, lo tomé espiritual. Yo dije, Señor, yo quiero un oído así para escuchar tu voz, para escuchar instrucciones y para obedecerlas, para que Él me exalte en las naciones. No es viajar, coger buses, carros, aviones, no, esa no es mi intención. Más bien para que el mundo espiritual nos conozca. Ese sería como el anhelo, ¿sí o no? Bueno, ¿quiénes están conmigo?
¿Quiénes están obedientes con el tema de la licencia? Eso es un tema de gobierno, de obediencia, de legalidad. Hay que amar el orden de Dios aquí en la tierra. Bueno, sabemos los que ya llevan tiempo con nosotros que Dios nos enseñó que debemos oír para obedecer, ¿sí? Y eso el significado en griego, ¿cómo es? ¿Quién me acuerda? Shema. Eso quiere decir Shema. Vamos a empezar a amar el Shema, oír para obedecer. ¿Qué papá se goza cuando le habla al hijo y el hijo inmediatamente obedece? Todos, ¿cierto? ¿Y qué papá se entristece cuando le habla al hijo y... Déjeme decirle que es que a veces la montamos a los pelados. Aquí les voy a ayudar a los chicos. Se la montamos a los niños, pero resulta que es que papá y mamá tampoco obedecen. Entonces hay un derecho legal en mi casa donde no amamos obedecer, no amamos escuchar para obedecer, no amamos el Shema. Entonces todo ese entorno en su casa y en la mía, su casa se va condicionando a ese estilo de vida. ¡Ay, el gobierno de Dios! ¡Aleluya! Son principios. Y un principio que Dios quiere que usted tome en su vida es que aprenda a escuchar. ¿Para qué? Para obedecer. Shema, la voz de Dios. Yo estoy en esa tarea, amados. Ayer tuve un incidente con mi esposo porque no tuve Shema. No les voy a contar, solamente les digo eso. Y él me dijo, mami, yo sí, le pido perdón. Entonces, ¿cuánto daño hacemos a veces cuando la esposa no escucha al esposo? Cuando los hijos no escuchan a los padres. Muchachos, esto es un mundo realmente. El tema del gobierno de Dios, el tema de vivir en Dios, el tema de las escrituras, de este gobierno, de este mover es real. Ayer me entró una llamada por el Messenger, ¿no, amor? Una muchacha de acá pidiendo auxilio por oración. Amén, atendimos eso. Pero cuando le empecé a escudriñar los fundamentos espirituales, todos tenemos fundamentos espirituales en nuestras casas, a mover la tiniebla, no, por eso entró esa legalidad a esa casa. Hay demonios terribles. Entonces, si Nayibi no está en legalidad, ¿yo cómo voy a entrar con el pastor a esa casa a orar? Yo le explicaba ya eso. No es que hagan un grupito de oración. Ella me dijo cómo hiciera la iglesia allá. Me dio muy buenas instrucciones. La iglesia tradicional es así. Abramos un grupo de oración y esto aquí se va a llenar. ¿Cómo está la casa? ¿Por qué? Porque los demonios conocen el gobierno de los hijos de Dios. Entonces yo le hablé a ella con respeto, le dije, mami, yo voy a orar con mi pastor. Queremos ser enviados por Dios. Y si tú me llamaste, te acordaste de nosotros, la gloria es del Señor. Pero tenemos que estar en una condición para llegar allá. Han ido pastores de toda la ciudad de Tuluá. Yo, Dios mío, guárdanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Saúl, vámonos para 1 Samuel 15. Fue un hombre que no supo escuchar instrucciones. Los que trabajan, cuando les ha sucedido que el jefe les dice, vea, hágalo así, 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 y a usted se le olvidó, porque suele pasar. Y resulta que en su olvido usted lo hizo a su manera. Y resulta que a su manera y a la mía no era. Y sí que nos mete en problemas. Esto le pasó a Saúl. ¿Le costó qué? El reinado. Por haberlo hecho a su manera. Por no haber aprendido a escuchar y a obedecer. ¿Por qué lo obedeció? Pero lo hizo a su manera. A veces cuando vamos a lugares, Señor, el parqueo es aquí, por aquí, por aquí. No, yo la dejo aquí. Eso somos nosotros. Porque es que esa cultura está en usted y en mí.
Y si usted habla de que usted y yo somos el gobierno de Dios, pues muchachos, vamos a empezar a tener que mover fundamentos, estructuras, estilos de vida que realmente no nos suman en el mundo espiritual, para que el gobierno de Dios nos pueda conocer. Bueno, a mí me impacta mucho en la historia de este Saúl. Samuel tenía una misión, ¿sí? Ya lo sabemos. Tenía que ir a ungir a Saúl como rey. Lo hizo. Fue un hombre que escuchó atentamente. Samuel 1:15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió. ¿Qué les acabé de decir yo a ustedes? Necesitamos ser enviados. Entonces la iglesia tradicional nos enseñó: venga, vamos a orar. ¿Fuiste enviado? ¿De parte de quién vienes? Y como andamos en un chema sin cobertura, sin desobediencia, a veces vamos a orar y salimos de allá con lo que esa gente tiene. Así es el mundo espiritual. Esto no es cómo fluimos, no. Esto es con el gobierno de Dios en orden, en orden. Dios ama el orden. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿está qué? Dice su Biblia. Esté atento a qué. Qué lindo eso. Diga: Dios mío, yo necesito eso en mi vida. Necesito estar atenta a la voz de Dios. Pero ¿cuál es el ejercicio suyo y mío? Esté atento aquí a su esposo, a lo que le diga. Mi amor, ¿qué le hago de almuerzo? Ay, mami, lo que usted quiera. Ah, pues me gustaría un pollito. Ah, bueno, un pollito. Le cogió la tarde a mi tía. La sacó más fácil, no, atún, arroz y tajadas. El esposo se fue confiado que ella fue atenta ¿qué? A la instrucción. Es que muchachos, o sea, suena chistoso, pero en esas pocas zorrillas empezamos a ser gente desobediente que no captamos la orden ni la instrucción. Mami, pero usted no me dijo pues que me iba a hacer pollo. Y si el esposito ha tenido un mal día, se armó, como dice mi esposo, la gordita. Digámosle con cariño, se armó la gordita. Hijos, le hablo a los jóvenes. Si su profesor le habla, obedezca. Si los abuelos hablan, obedezca. Porque es que hoy se está levantando una generación que no quieren escuchar, y fuera de eso no quieren obedecer. Escuchar atentamente la voz. Si no la escuchamos como Saúl, a Saúl le costó, diga conmigo, todo. Y quizás a usted le están costando muchas cosas porque no está viviendo este principio. Cuando a nosotros nos empezó Dios a hablar a través de nuestra autoridad de esto, mi esposo me quería reventar. Y era pastor. Y se dio cuenta que tenía desobediencia para tirar para el piso. ¿O no, pastor? Lo mismo yo. Vea que para que nos conectemos a las 5 de la mañana, hagamos ayuno, y ahí fallamos. Ya empezaron a reírse las hermanas. Ay, pastora, yo hice cena, yo comí la cena. ¿Quién dijo que iba a haber cena? No ha habido cena. Obedecer para escuchar, escuchar bien para obedecer. Entonces, en esos ejercicios nos vamos entrenando. Sí, si no pusieron es porque no. Pero es el Señor y soy yo. Así somos, ¿no? El Señor ve el corazón. Muchachos, necesitamos ser una generación entendida. Daniel 12:2, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Usted quiere resplandecer? Yo sí. No por mi vestido de lentejuelas, sino porque tengo principios de Dios en mi vida. En mi vida, yo anhelo mucho el gobierno de Dios en mi vida. Podemos ver que aquí en el versículo 1 del capítulo 15 vemos a un profeta enviado y vemos a un profeta con instrucciones de Dios. ¿Sí? Él empieza allí en el capítulo 15, así ha dicho el Señor, tienes que ir a derribar ¿a qué? ¿Al reino de qué? Él tiene que ir a confrontar
nada menos que Amalek, y todo lo que había ganado, niños, niñas. ¿Cuál era la instrucción? Que tenía que ir a matar lo que respirara. Y dice así, porque Marta me está mirando, entonces vamos a leerla, para que nos introduzcamos en la palabra. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo, ¿qué? Diga conmigo, vino juicio de Dios. ¿A dónde? A Amalek, a Israel. Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Ustedes conocen gente que se oponen en las cosas de Dios? Pilas. Discierna qué gente se está oponiendo a las cosas de Dios. ¿Listo? Porque en este tiempo también existen esos espíritus. Y versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Ahí dice todo. Y no te apiades de él. O sea que aquí él tenía que ir sin misericordia. ¿Sí o no? Sin misericordia. Y dice, no te apiades de él. Mata a quién? A hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, o sea, los que estaban ¿qué? Siendo amamantaditos. Todo es todo. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 4. Saúl pues convocó, hasta ahí va bien Saúl. Hasta ahí, ¿qué hizo? Shema. ¿Aprendió qué? A escuchar. Vamos a ver si aprendió a obedecer, a cumplirse el Shema. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Los organizó, ¿no? Y vinieron a Saúl, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en la calle. Hasta ahí va bien, diga conmigo, hasta ahí va todo bien. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Ahí empezó la cosa maluca. Dice, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los que caneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl, voy en el versículo 7, derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Ahí estábamos en una guerra tremenda. Versículo 8. Y tomó vivo a Agar, rey de qué? Pero a todo el pueblo mató a filo. Y Saúl y el pueblo, ¿qué dice ahí? Perdonaron. Y esa fue la voz de Dios. ¿Cuál fue la voz de Dios? No tenga compasión. Y aquí este hombre dice que perdonó nada menos que a Agar. Y a lo mejor de las ovejas. Tan lindo, ¿sí o no? Qué misericordioso, más misericordioso que Dios. De eso vemos mucho a veces, ¿no? Demasiado. Y dice, guardó, le perdonó la vida a lo mejor de las ovejas, del ganado, a los animales engordaditos, a los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, diga conmigo, me pesa, dijo el Señor, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido. Bueno, aquí vamos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos despreciado las instrucciones del Señor? Todos. Aquí todos estamos ahí en aprietos. ¿Por qué no escuchamos muchas veces las instrucciones del Señor? Si lo vemos acá y lo enfocamos en la historia de Saúl, vemos que Saúl tenía codicia en su corazón. ¿Sí o no? Me acordé de mi hermano. ¿Por qué tenía codicia? Dice que cogió lo mejorcito, lo más gordito, lo más rosadito y lo guardó. ¿No lo quiso matar?
A veces cuando Dios nos dice a nosotros, tienes que apartar esto, tienes que dejar esto, no lo hacemos. Porque le damos más valor a lo que yo amo y lo que tengo retenido que a la misma instrucción de Dios. Yo escuché una historia este fin de semana con mi esposo y se le dio una instrucción a esa familia. Tienen que hacer esto, esto, esto. De parte, como dice el Señor, la unción del profeta Samuel. Pero a veces a nosotros el Señor nos habla por medio de la gente y no creemos. No creemos que Dios habla. No creemos que Dios nos quiere guardar el hogar, nos quiere guardar la vida. Ya somos desobedientes. Si estamos escuchando un consejo y no lo obedecemos, pues entonces no vamos a que nos aconsejen. Yo le estoy hablando de la iglesia tradicional. Pastor, una consejería. Uy, amén, gloria a Dios, Señor. Pero a veces lo que uno cree que es de parte de Dios no lo estamos escuchando ni lo estamos obedeciendo. Yo me acuerdo de Sofía pequeñita, no me va a olvidar nunca. Una vez, yo quiero consejería, una niña. Pues no por avergonzarla, me ministró el corazón, porque yo creo que si uno es de pequeño, la Biblia habla de eso en los Proverbios, que el que anhela el consejo del sabio va a prosperar. Cuando nosotros anhelamos consejo y tenemos la fe y la certeza que hay gente de Dios, nosotros nos puede cambiar muchas decisiones que estamos a punto de tomar equivocadamente. Pero yo también los entiendo. A veces hay temores también. Temores de nosotros mismos, no queremos abrirnos, no queremos abrir el corazón. Pero abrir el corazón es muy necesario. Es muy necesario. Vámonos un momento. Entonces aquí vemos que Saúl no obedeció a la manera de él, ¿cierto? Todos estamos en acuerdo, ¿sí o no? No obedeció. Vámonos a Génesis. Yo amo Génesis mucho, mucho, me gusta mucho ese libro. Y vamos a capítulo 3, que es donde habla de la desobediencia. Nosotros con mi esposo venimos en una formación de eso, porque éramos muy desobedientes. Estamos todavía corrigiendo muchas cosas. Cuando entramos en la pandemia, que entramos en la virtualidad, que nos conectábamos con todos los pastores de Bogotá, instrucciones, deben de prender la cámara. Instrucciones, muteen el micrófono. Muteábamos solamente el micrófono y la cámara por allá. Nosotros, qué pena, la montañera, que uno salga acá, bueno, te cuento. Y vimos a este tiempo de hoy que era una bendición obedecer la instrucción, porque eso trae bendición. Eso trae tanta bendición, muchachos, que lo que ha hecho el enemigo es que usted y yo hagamos lo contrario para que la bendición no esté. Si usted empieza a andar en bendición, si usted quiere andar en obediencia en lo más pequeñito, si usted llegó a una calle de estas y viene un guarda y le dice, señora, qué pena ahí, ¿no? Ah, bueno, señor guarda, con gusto. Eso es obediencia. Pero si somos de los que, ¿cómo así? Yo siempre la dejo aquí. No, muchachos, pidámosle a Dios que nos quite ese espíritu, porque no es el correcto. No es el correcto. 3, dice así, 17, váyase para el 17. Dice, y al hombre dijo, ¿a quién le dijo? A Adán. Dios le dijo a Adán, Dios creador, y le dijo, por cuanto obedeciste a la voz, ¿de quién? Otra vez diga, ¿de quién? Y con el respeto de mis amadas, hermosas, preciosas, aleluya. Ay, a veces cuando usted y yo no estamos como muy alineaditas al gobierno, muy en el espíritu, les vamos a hacer cometer a nuestros esposos tantos errores. Porque aquí hay un modelo y ese espíritu todavía está activo. Diga, está vigente. Todo tiene que tener un equilibrio, lo hablamos anoche, ¿no, muchachos? Todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Mi esposo da fe de que cuando una mujer es convertida al Señor, alineadita, esa voz puede sumar, pero cuando no está sumadita a lo espiritual, puede derrotar toda una casa. A nosotros se nos fue una familia de la iglesia porque el esposo escuchó la voz de su esposa. Por ahí no volvamos y no volvieron. Todo por una bobadita ahí.
los niños, algo así, como por decirle ya a José, José, qué pena, ¿te puedes sentar aquí? Pero ya a José no le gustó. Nos vamos, pero no volvemos. Entonces, esa es la condición a veces suya y mía. Y de ahí usted tiene que salir. Porque esos son inmadureces. Tenemos que madurar. Tenemos que volvernos gente madura. Entonces, el Señor es muy bello y muy hermoso, porque hoy le ha traído a usted una palabra que yo sé por el Espíritu que usted necesitaba escucharla, y yo por supuesto también. Cuando el Señor le dice a Adán, por cuanto obedeciste ¿la voz de quién? De tu mujer, y comiste del árbol del que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Esta semana analizábamos con mi esposo y Dios nos hablaba que a veces estamos equivocados porque creemos que estamos en bendición y no estamos en bendición. A veces creemos que estar en bendición, y digamos lo que sí, es tenerlo todo. ¿Sí o no? Lo tenemos todo. Yo tuve una escena muy triste esta semana con mi esposo y me voy a exponer, voy a hacer luz por una bobada. Fuimos a un lugar a comer y pues como yo iba con mi hijo, mi tesorito, a las mamás que a veces no les gusta ni que les miren mal a sus hijos, yo peleo con eso. Yo entré con él y mi esposo y no había una sola mesa. Pero Rajivi pensó que le iban a tirar alfombra roja, ¿no? Porque iba con el niño, pues por la condición, digamos. Que sí debería ser, pero pues como no hay cultura a veces, no hay sensibilidad, que hay personas que necesitan rápido una silla, ¿cierto? El tema de la honra, que también hay que trabajarla como iglesia. Entonces a mí me cambió la cara. Tiene que ser que se me vio un demonio, porque mi esposo me miró y me dijo, ya se enojó. Entonces, yo dije, Dios mío, ayúdame, tengo enojo. Sí, entonces cuando él me miró así, entonces yo le dije, ya, calmadito. Eso lo viven todas las parejas, ¿cierto? Bueno, la muchacha muy atenta, Dios la usó, la mesera se vino rápido, ella corrió, buscó una silla, nos sentó al niño, bueno, nos acomodó. ¿Qué quiere comer? Yo ya no quería nada. Porque es que la Biblia dice, es mejor un pedazo de pan servido a la mesa en paz y no una mesa llena de bendición y llena de contienda. Eso es literal, muchachos. A usted no le provoca nada. Ay, y yo me quedé maluca, me dio pena con el niño. A nosotros no nos gusta que él vea esas escenas porque yo sé que a él le duele su corazón. Ellos empiezan a hacer una carita de dolor. A mí me da mucho pesar eso, la verdad, con los niños. Mi esposo fue tan entendido. Lo felicito porque yo no lo hice. Y él me dijo, papi, le dijo al niño, perdóneme, esto no se debió hacer. No se debió manejar así. Y me miró a mí y yo, mami, perdóneme. Y le dije, amor, claro, yo lo perdono. Entonces, ¿a qué voy con esta historia que les estoy contando, muchachos? Que el tema de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón, en un abrir y cerrar de ojos se descompone. Y nos salimos de allá. Porque cuando a mí me gobierna el Espíritu Santo, yo tengo que llegar a una sensibilidad de que todo lo tengo que manejar. Todo. Y ya, cuando fuimos a salir, qué risa, se nos quedó el termo, el agua, bueno, pero fue bonito porque había una señora ahí, espiritualmente un vigilante, un testigo que no le estábamos dando testimonio. A lo último empezamos a hablar, cuando vino el perdón, se empezaron a bajar las aguas. Empezamos a hablar, y yo empecé a hablar duro, amor. Ya Ana allí estaba contenta para darle testimonio a la vigilante, a la señora que estaba ahí, porque es que eso tenemos que hacerlo. Y cuando salimos todos cogidos de la mano como si nada hubiera pasado, todos sanos, no pasó nada por aquí. Y la que nos atendió, cuando nos devolvimos por el termo, le digo yo a mi esposo, ay, amor, cuando le reclamé el termo a la señora, me dijo, ustedes eran los que estaban agarrados afuera. Pero, ¿saben cuál es el chiste?
que eso me lo inventé yo. Para que él como que, ¿cómo así, mami? Yo, no, mentiras, no. Ella me pasó el termo, ¿sí? Pero a veces pasa eso. Hacemos unas escenas, decimos las pataletas son de los niños. Pero déjeme decirle, uno es pataletoso. ¿Cierto que somos pataletosos todos? Entonces aprendí algo, que cuando llegue a un lugar, si no hay mesa, mi cara tiene que mantenerse firme. Yo no vuelvo a hacer eso, qué vergüenza con el Señor. Y con el niño, mire esa escena que se armó ahí tan tremenda. Entonces cuando Adán, yo fui como Eva, por eso iba en Génesis, yo fui como Eva porque el Señor le dice a Adán, como obedeciste la voz de tu esposa, o sea, una esposa de mal carácter, de un mal temperamento, si no toma estas cosas en serio con responsabilidad, va a hacer que la voz que salga suya contamine a su esposo y contamine toda la casa. Una voz es muy importante, porque aquí le hablas directamente a la esposa, pero ya vimos el ejemplo de Saúl, para que no crean que les estoy hablando sobre las mujeres, esto es general. ¿Cuántos Saúles hay aquí? ¿Y cuántas Evitas? ¿Cierto? Entonces Dios es bueno. ¿Usted cree que tenemos cosas que tenemos que dejar a este tiempo? Aprender a escuchar en lo natural, porque si usted no escucha lo mínimo, nunca va a escuchar a Dios. Nunca va a entrenar su oído para escuchar atentamente la instrucción por medio del esposo, de mi autoridad, de mi mamá, de mi papá. Esta semana tan bella mi mamá, es que mi mamá me dice, mija, haga el arroz así. Entonces dije yo entre mí, el alma, no, ay, es que yo soy la que la voy a hacer por dentro. Es que yo lo voy a hacer, mamá, espere. Pero me acordé, Chema, escuche la voz, obedézcala. Y es mi mamá. Lo hice. Cuando lo serví, ella me dijo, mami, lo serví. Yo, sí, masita, hice lo que usted me dijo. Entonces, mire tan bonito, cómo cambia una atmósfera en cosas tan pequeñas. Pero nosotros tenemos más, es la otra parte, es como, yo diga, es que a mí me parece, y llevamos la contraria. Entonces, de que tenemos mucho de Saúl, diga conmigo, sí, mucho. De que tenemos mucho de este personaje, de que estamos dándole de comer al esposo cosas que nada que ver. Y como ellos nos aman tanto, ay Señor, lloro por los esposos. Bueno, entonces aquí vemos que Saúl se metió en problemas por no escuchar atentamente la instrucción. Acuérdense que así empieza. Saúl se metió en problemas por no escuchar atentamente la voz. La voz. ¿Cuál fue el resultado de él? Obediencia a medias. ¿Cuántos obedecen a medias? Levante la mano porque sé por el Espíritu que todos, y no me salvo yo. Todos estamos obedeciendo a medias. A medias. Saúl fue un ejemplo de obediencia de acuerdo al corazón que él tenía. Fue codicioso porque la instrucción era que matara a todo lo que encontrara. Pero fue un hombre que fue hallado con codicia en su corazón. ¿Cómo hacer, muchachos, para sacar esto de nuestras vidas? ¿Cómo hacerlo? Cuando a mí me dice, y siempre se los he dicho, no vaya al bendito médico si no va a obedecer. ¿Te tomaste las pastas? ¡Ah! No, qué falta de respeto. Se pagó copago, pediste la cita, fuiste hasta allá, madrugamos. Otra, sacamos exámenes, nunca los reclamamos. Oh, yo estoy bien, Dios me guarda. Religioso, religiosa, esto no se mueve así, se mueve en obediencia, en obediencia. Y ahí es donde nos metemos en procesos por no hacer las cosas bien. Y sé de qué le hablo por el tema de mi hijo. Sé que es pedir citas. Sé que es hacer una bendita fila.
Sé que es llegar al sistema y decir, se apagó el sistema después de estar 1 hora en la fila. Está lento. Yo duré en esa escuela, ¿sabe cuántos años? 5 años duró mi formación para ser paciente, para no irritarme con las asesoras. Paciente. Cuando conquisté eso, ¿quiere que le diga una cosa? Se abrió una puerta a favor mía. El hoy mío con las citas me llaman todos los jueves. Doña Nayibi, ¿usted cómo está? ¿Cómo está Santiago? Bien, Dianita, ¿cómo vas? ¿Qué necesita doña Nayibi para esta semana? Dígame, ¿dónde existe eso? Para mí eso es gobierno. Gobierno. Entonces, si conquistamos cosas, obvio, tiene que haber un antes. Pero en ese antes yo me formo. Conforme Dios me dice, ya no me enojaba, ya no era grosera. Porque si llega uno a veces a pelear con los asesores del tema de la salud, nada de eso está bien en nosotros. Entonces, las bendiciones a veces las estamos ¿qué? Desechando. ¿Por no qué? ¿A qué? A la voz de Dios. ¿Y de quién? Sí, porque si usted dice, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a mi autoridad, déjeme decirle, no, papi, no, mi amor, así no es. Es que mi mamá me dice que no me deje de nadie. ¿Perdón? Esto es un morirnos, desaparecernos. Vamos a buscar, hermanitos hermosos. ¿Cuántos están contentos? ¿Dios está hablando? Pero los veo tristes. Eso se llama una tristeza confrontativa. Yo me gozo, porque es que la Biblia dice que esta belleza es una belleza. ¿Qué hace ella en nosotros? Instruye, amén. Todo su conocimiento ejecutivo, todo su conocimiento que le dio la universidad, queda bajo los pies de esto. La verdad, aquí está todo. Este es el libro de la vida. Ella es espada. A mí me gusta cuando es espada. Cuando a usted le duele, déjeme decirle, la palabra está haciendo espada. No es lo que yo le diga, ni el pastor, ni el que tenga que pararse aquí algún día. No es que ella es espada. Y una espada que hace, corta. Y cuando usted corta, ¿qué pasa? Le duele, arde. Entonces, hay algunos hermanitos que empiezan a moverse en la silla. Yo ya los tengo conocidos. Y les da por pararse. Y bueno, eso es el espíritu. No soy yo. El espíritu que está aquí, vea. Cuando yo con mi esposo empezamos en todo esto, a mí se me hizo un poco hematomas en el brazo, codazos todo el tiempo. Pa' usted. Y después yo, pa' usted, papito, reciba. Eso era para acá y para acá, como dicen a veces. Yo amo mucho a mi Deison, él es muy lindo. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Saúl no respondió a la instrucción. Dígale al que tiene a su lado, ¿cómo hacer esto en nuestra casa? Aprender a oír para obedecer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ustedes qué se van a inventar? ¿Qué nos vamos a inventar? Estrategias de parte del Señor. Es que yo oí al Señor y el Señor me dijo esto y somos unos pastores, unas profetas tremendas en la casa. Pero con la relación nada que ver, eso ahí no tiene peso, muchachos. Déjenme decirles que no funciona. Esto no funciona así. Segunda de Corintios 10:4. Ay, ¿qué una vez? Segunda de Corintios 2:4. Las voces de nuestras casas son, ay, ¿qué hacemos para que esos muchachos obedezcan? Yo no sé qué más hacer. ¿Ustedes han escuchado esas voces, hermanitos? La profesora, vea, señora, su hija no escucha, su hija no obedece.
Yo no sé, están en una rebeldía. Y mire que ahí hay una perla, porque el que no obedece se llama rebelde. Y tenemos las perlas ahí, ni las agarramos. No la torta reverber de moda, sino el espíritu rebelde. ¿Cierto, Ivonchis? 10, 4 al 6. Y lo voy a leer. Y dice, capítulo 10. Ay, ¿cuál dije? Perdóneme. No, les dije mal. Segunda de Corintios, perdón. 10, del 4 al 6. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Argumentos. Derribando argumentos. Repita conmigo, derribando argumentos. Coja su mano derecha. Derecha. Póngasela en su mente preciosa. En su frente preciosa. Y vamos a decirle al Señor, Señor, para aprender a obedecer, a escucharte a ti, a todas las personas que son autoridad, necesito, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta en contra tuya. Esto ha hecho que yo sea llevado a estar cautivo en mis pensamientos. Padre, en esta mañana presento a cada hermano y yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo ahora empiece a caer, Señor, todo argumento de altivez, de arrogancia, al conocimiento pleno de la obediencia en Cristo Jesús. Y si usted hizo esta oración, yo le puedo decir que cosas grandes vienen a su vida. Terminando este versículo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos aprender a obedecer a Cristo. A Cristo, muchachos. Cuando usted y yo nacemos en Cristo, nuestro gen, nuestra genética, empieza a querer obedecer. Si usted está queriendo obedecer, hay una buena noticia. Estás naciendo de nuevo. Porque tu genética pasada y la mía nos gustaba más desobedecer que obedecer. Y aún en la edad que usted tiene y yo me involucro, si estamos queriendo obedecer en lo mínimo, es porque están haciendo ese Cristo en usted y en mí. Es eso, muchachos, es eso es una transfiguración que hace el Señor a través de su Espíritu en nosotros. Cuando esa genética ha sido removida y empieza a cambiar, vamos en un camino de nacer de nuevo. Y siempre vamos a querer obedecer. Una obediencia que nos lleva a ser transformados por aquel que juzgó todo. Dios juzgó la desobediencia a través de Cristo. Romanos 5:19. Busquémoslo, muchachos. Me quedan 2 citas. Terminamos. Y espero que usted se lleve esta mesa que el Señor sirvió para usted en esta mañana y para mí. Romanos 5:19. No existe. Estoy mal, perdóneme. Sí está. Me fui para Corintios. Y dice:
Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dicen amén? Vean, muchachos, cuando usted empieza a obedecer uno, aquí el ejemplo es Cristo. Él juzgó eso en la cruz, ya está juzgado, ya está resuelto. Si usted está en Cristo, a usted no le cuesta obedecer. Ya fue juzgada la desobediencia, ya. Cuando uno que empiece a obedecer la casa se empieza a ordenar. Y se va a levantar, claro. Se van a levantar cosas, pero siga obedeciendo. Siga obedeciendo al Señor, porque hay buenas noticias, hay buenas noticias. Hay buena paga de parte del Señor. Muy buena. Primera de Juan 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? Ahí dice: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tremendo, ¿no? Él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda, ahí está la otra, ¿no? La otra persona. Pero el que guarda su palabra, ¿qué dice la suya? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y veo aquí algo precioso en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, que si usted está amando a la dimensión que quizás su entorno no lo merece, es porque usted está obedeciendo. Cristo obedeció por amor. Si usted y yo obedecemos, es porque lo conocemos, es porque le hemos visto, es porque le conocemos. Entonces, quédese con esta palabra, hermano. Miren dónde está. Si usted es el del versículo 4, o si usted es el del versículo 5. Lo único que dice aquí en esto es que el Señor nos conoce. Pero quizás nosotros creemos que le hemos conocido. Y dice que el que le conoce es conocido por el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. El sello de uno que es conocido por Él se llama obediencia. Porque Cristo lo hizo. Por eso fue reconocido en el cielo y en el infierno. Porque obedeció. Entonces, el Señor quiere entregar hoy eso a su iglesia. Que usted reciba hoy un sello de obediencia en su espíritu, no en su mente. Porque si se queda aquí, a usted se le va a olvidar cuando salga de acá. Entonces llega a la casa y empiezan las instrucciones y... No, desde aquí, desde este instante. Si usted cree que le ha desobedecido a Dios, pídale perdón. Si cree que hemos sido más desobedientes, pidamos perdón, pongámonos a cuentas. Los hijos. Y entramos a hacer esos huertos que son conocidos, diga conmigo, por Él. ¿Por qué? Porque obedecemos. Es todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios me les bendiga. ¿Cuánto le habló el Señor esta mañana? ¿Cuántos van a cambiar un poco ese concepto de obediencia? Porque creemos que somos obedientes, pero cuando miramos, nos falta. La idea es que cada vez podamos establecer más esa obediencia. Shema, no olvides la palabra, Shema. Obedecer, escuchar para obedecer inmediatamente. Shema es una palabra hebrea, Shema. Escuchar para obedecer inmediatamente. Amén. Ahora que la pastora soltaba
cuando habla de que por uno todos fueron condenados, pero también por otro todos fueron salvos, yo le decía: mami, esa es la masa crítica. La masa crítica o sirve para bien o sirve para mal. O sea, una masa crítica puede dañar todo, pero una masa crítica puede arreglar todo. Amén. Entonces, qué bonito. Le damos gracias al Señor por el tema de hoy, porque realmente necesitamos escuchar más la voz de Dios. Necesitamos escuchar, pero obedecer, amados. Y cuando comenzamos a obedecer, inmediatamente comenzamos a ser transformados por el poder que hay en Él, por el poder que hay en el Espíritu Santo. Entonces, ese 2 Corintios 10, 4 al 6 es una de las palabras que el Señor me revela y me lleva a enseñarla mucho, porque es que cuando llegamos de donde lleguemos, cuando llegamos al Señor, venga de donde venga, necesitamos desaprender para aprender. Y eso tiene que ver con derribar esas estructuras religiosas, tradicionales, culturales, en las que nos movíamos en otro tiempo para establecer la cultura del reino, la cultura de Dios. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que has traído a nuestras vidas. Y lo más importante, Señor, es que sea el Espíritu de Dios sellando esa palabra en cada corazón. Que sea el Espíritu de Dios comenzando a trabajar en cada uno de nosotros en la obediencia, Señor. Obedecer. Enséñanos a obedecer, Señor. Enséñanos a ser iguales a ti. Tú, a pesar de todo lo que te esperaba, nunca desobedeciste al Padre. Siempre lo obedeciste en todas las cosas. Que ese Espíritu de Cristo llene mi espíritu. Que el Espíritu de Dios cambie mi espíritu, cambie mi alma y cambie mi mente, para ser un digno hijo tuyo, Señor. Te doy toda la gloria en esta mañana, Señor, y toda la honra y todo el honor, porque tuya es, Señor, tuya es. Y, Señor, ahora que vamos a nuestras casas, que tu presencia vaya con nosotros. No se quede acá, Señor, sino que vaya a donde cada uno de nosotros vayamos. Que la luz de Cristo vaya con nosotros e ilumine todo lugar donde lleguemos, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Obediencia deseas y no sacrificio. Respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Obediencia.
Declaramos que esta semilla que hoy nos entregas cae en ese terreno donde dará fruto a un 100%. Declaramos en fe que hoy se abre nuestro oído a un nivel mayor para escuchar tu voz, para escuchar tu voz, para hacer Shemad, para escuchar y obedecerla atentamente. Bendecimos cada casa, cada familia. Declaramos que están en bendición. Declaramos, Señor, que lo que hoy nos entregas no vendrán las aves del cielo y nos arrebatarán esta semilla. Cerramos nuestros huertos, cerramos nuestro cuerpo, alma y espíritu para que esto quede grabado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.